Bueno, pues ya hemos visto varios conceptos fundamentales. Nos introducían a secuencias digitales de información, que implica la desmaterialización de la información genética, un marco internacional de regulaciones. Empezamos a ver algunos rasgos, entre ellos el control corporativo de las patentes y las tecnologías que se utilizan para llevar a cabo estas técnicas que desde la primera presentación nos empezaron a enlistar. Entonces, Emanuel tiene una presentación que pone mucho énfasis en el poder corporativo, ¿no? Entonces, entre otros conceptos fundamentales, como las secuencias digitales de información, que ya nos informaban cómo se están discutiendo en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Entonces, le quiero pasar la palabra a Emanuel ahora para que nos comparta de favor su presentación. Bueno, gracias por la invitación a Semillas de Vida. Qué bueno que se organice este foro porque eh, me parece que es lo que no es lo que viene, todas estas amenazas y despojo, es esta segunda ola, este como segundo tsunami de lo que viene en cuanto a utilizando las biotecnologías que se traducen en despojos. Ya lo explicó Osmar y lo han explicado previamente en las presentaciones. Entonces, yo lo que intentaré hacer de manera sintética, pero espero que clara, pues es englobar todo, ¿no? Toda esa información para ver al final, que al final siempre quienes, digamos, despojan, pues son las mismas corporaciones, quizá agrupadas en más, aún más, digamos, conjuntas, pero son los mismos, ¿no? Entonces, bueno, esperaba que se fuera un poco más grande, espero que se vean si no aclaramos un poco las imágenes. La siguiente, por favor. Entonces, como para partir de un punto en la historia y poner en contexto, pues todas y todos probablemente hemos escuchado de las revoluciones industriales, ¿no? La primera revolución industrial pues se basó en las máquinas de vapor, en molinos de agua. Después vino una segunda revolución industrial que utilizó ya y empezó a utilizar la electricidad. Una tercera revolución industrial donde ya la tecnología había dado a través de los años saltos muy grandes, incluso utilizando, ¿no ponen la presentación? Eh, Utilizando lo que se llamaban tecnologías sostenibles, ¿no? Para producción de energía de manera sostenible, entre comillas, se utilizaban, o la propuesta era utilizar otro tipo diferente de materiales, igual de manera extractiva o extractivista, para generar energía. Es decir, el mundo se mueve a través de la utilización y producción de energía. En una segunda, la siguiente, por favor. Eh, Actualmente se habla de una cuarta revolución industrial, que está caracterizada por una convergencia tecnológica acelerada, donde las diferentes y principales disciplinas que engloban a esta tecnología, perdón, a esta revolución industrial, pues es la nanotecnología. Ya hemos escuchado, supongo todas y todos, de la nanotecnología, de la inteligencia artificial, la biotecnología, robótica. Y si alcanzas. toda esta, todo este tipo de tendencias tecnológicas agrupadas son lo que incluso la Organización de las Naciones Unidas pues se ha manifestado en torno a esto. Actualmente podemos ver a nivel geopolítico que las Naciones Unidas pues no tienen mucho juego en el mundo diciendo qué es lo mejor para el resto o para todos los países, ¿no? Lo vemos en muchas partes del mundo y en las decisiones que se toman. El informe que emitió las Naciones Unidas no fue la excepción. Es decir, aplaudía muchísimo esta nueva revolución industrial, pero ponía elementos muy importantes como los posibles riesgos que se corría de esta convergencia tecnológica acelerada. La siguiente, por favor. Entonces, dejando ese contexto, esa introducción allí, y en el aspecto de la agricultura, no se ve muy bien esta figura, pero lo que intenta explicar este gráfico es
cómo a medida que se ha dado, digamos, el avance en la agricultura, se ha dado una concentración en el mercado de semillas, principalmente para la agricultura industrial. Este es un estudio, creo que del 2019, donde analizan a partir de diferentes parámetros cómo en el eje de las YES se pone un indicador, indicadores de concentración de semillas por parte de ciertos mercados, y está señalado allí en recuadros rojos cómo México es de los países en donde mayormente está concentrado el mercado de semillas. Hablamos aquí, o se refieren principalmente a semillas híbridas, ¿no? Que es para obviamente para la agricultura más tecnificada industrial, pero no descarta, pues también obviamente las genéticamente modificadas, que es el tema de esta charla. En la siguiente, por favor. Y aquí también esta figura, que no, en la anterior, por favor. En la anterior, en esta figura, aunque no se ve muy bien, disculpen, es, digamos, una figura un poco dinámica de cómo se ha ido concentrando el mercado de semillas. Actualmente, seguramente todas y todos lo sabemos, cómo el mercado de semillas, semillas híbridas, semillas también genéticamente modificadas, están acaparadas principalmente por tres empresas. Bayer, que antes, o que compró Monsanto, ChemChina y Corteva. Muy bien, sí. Y aquí, pues, unos números de qué cantidad en valor concentran o acaparan esas corporaciones. Como dato principal, pues las dos compañías principales controlan el 40% del mercado global de semillas, y 6 compañías controlan el 58% del mercado global. Es decir, estamos y seguimos, ¿no? Con todo y los pasos que se han dado, pues batallando ante gigantes en el control de las semillas. La siguiente, por favor. Esto pues ya lo explicó muy bien la colega que inició, ¿no? Nada más mencionar, pues, que esta tecnología, esta biotecnología de edición genómica, que se ha promovido como una tecnología inocua, específica, que incluso no genera organismos genéticamente modificados, es un recordatorio de lo que de lo que se dijo hace 30 años con los transgénicos, que eran precisos, que se podía controlar tanto la cantidad como el número de inserciones. ¿Qué otra cosa se dijo? Que iban a aumentar los rendimientos, que iba a producir, por ejemplo, cultivos o variedades adaptadas a condiciones, por ejemplo, de climas extremos. Pero resulta que todas estas promesas, digamos, renovadas después de 30 años, siguen siendo falsas. Lo veremos más adelante. En la siguiente, por favor. Algo que también, y que me parece muy importante comentarlo acá, algo de lo que también se habla con la edición genómica, es que los tiempos para, le dicen mejoramiento genético, ¿no? O modificar o mejorar cultivos es menor. Sin embargo, hay estudios en donde de manera significativa no es que se reduzca el tiempo que se toma modificar cultivos mediante edición genómica. Esto tiene razones de ser. En la siguiente, por favor. Si voy muy rápido, a lo mejor después lo podemos comentar. Eh, Todos estos beneficios que se prometen y que son la misma historia, pero un poco renovada, de los transgénicos a estos nuevos cultivos modificados genéticamente mediante, por ejemplo, CRISPR, que es la herramienta principal, o TALENs, como lo explicaron en la presentación previa, realmente los beneficios no son tales, ¿no? Incluso grupos de investigación que promueven, ¿no?, la modificación genética, en este caso la edición genómica, pues se ven orillados, en este caso en una serie o una publicación, a reconocer, ¿no?, las complicaciones y retos que están, digamos, implícitas en los procesos de modificación genética mediante edición genómica. Algunos de los que plantean, que me parecieron, o sea, que recupero para esta diapositiva y que me parecen los más relevantes, pues están basados, de nuevo, y siempre han estado así, basados en la biología de las plantas, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento reproductivo de las plantas, ¿no? Es decir, qué tipo por ejemplo, de reproducción tienen las plantas, ¿no? Los cultivos, con todas las implicaciones que tiene precisamente la domesticación de un cultivo. Otro, por ejemplo, los niveles de ploidía, es decir,
qué complejidad tiene su información genética como para esto que se pone como precisa, como una modificación genética precisa, pues en realidad no lo es. O sea, no es lo mismo tener un gen en todo el genoma, en toda la información genética, que tener 4, 5, 6 copias de ese mismo gen y esperar que esa herramienta de modificación genética modifique de manera precisa este mismo gen en sus 6 copias o las que tenga. Otra variación, otra, digamos, complicación, es la diversidad genética del cultivo en cuestión, ¿no? Se habla, veremos más adelante, de manera muy breve, por ejemplo, que se está haciendo edición genómica de maíz ya actualmente, ¿no? Y también otro aspecto muy importante es la profundidad de la introgresión, de la modificación, es decir, qué tanto, vamos a decir así, penetró la modificación de ese rasgo, de esa característica en el cultivo. Una característica que se presume de CRISPR-Cas es que tiene la posibilidad y la opción de, de acceder a regiones del genoma que naturalmente están protegidas precisamente contra mutaciones, que son eliminación o adición de, por ejemplo, residuos genéticos en ciertas bases o en ciertos puntos del genoma con la intención precisamente de proteger al organismo. Pensemos, por ejemplo, en mamíferos, en humanos. Quizás si no estuviera protegido nuestra información genética de forma natural, pues los niveles de cáncer, por ejemplo, serían mucho más grandes a partir de la carencia de esos sistemas de protección. Algo de lo que se presume con CRISPR-Cas es la posibilidad de acceder o de accesar mediante esta herramienta molecular a esos sitios que están naturalmente protegidos. Entonces, pues eso naturalmente puede implicar muchos riesgos. La siguiente, por favor. Aquí está una tabla que eh, desarrollé, que no se ve muy bien, pero pone, digamos, contrasta de manera clarísima los mitos y las realidades de la utilización de la herramienta CRISPR-Cas a partir de información que se tiene hasta ahora y de manera general. Hay muchísimos casos, muchísimas publicaciones que actualmente están evidenciando que esta herramienta que se planteaba como, de nuevo, como precisa, efectiva, puntual, pues en realidad no es así, ¿no? Si quieren, lo podemos mencionar muy rápidamente contrastando una con otra. Por ejemplo, de los mitos que se dice edición genómica es mejoramiento genético. Eso me parece que es una, ¿cómo se dice? Pues propaganda, vamos a decir, porque técnica y legalmente hablando, la edición genómica, la edición genética, pues es modificación genética de los organismos, dada la manipulación que se tiene que hacer. Que es precisa y controlable, pues ya lo hemos ido comentando, ¿no? Eh, la edición de genes es igual a cambios que ocurren naturalmente. Este es un aspecto muy importante a nivel regulatorio porque se está planteando, por ejemplo, a nivel europeo, que son quienes llevan la pauta en todo este tema de regulaciones, en que se pueden permitir, así de este tamaño, se pueden permitir o se van a permitir, es la discusión, se pueden permitir organismos genéticamente modificados mediante edición genómica de hasta 20 nucleótidos modificados en alguna parte del genoma, sin que esto implique que tengan que ser regulados o que tenga que haber trazabilidad o que tengan que ser, por ejemplo, los productos derivados etiquetados. Esto es un riesgo porque es una decisión arbitraria, ¿no? A veces, y hay casos en donde el cambio puntual de un residuo en la información genética genera cambios enormes, ¿no? Entonces, esto, digamos, es una decisión y algo que está empujando la industria biotecnológica para avanzar en la desregulación de este tipo de organismos genéticamente modificados y que lleguen al campo y eventualmente a los consumidores y consumidoras. Ya hasta me mareé. A ver, la siguiente. No, estoy bien, estoy bien. En la previa, nada más es que me faltó una que es muy importante. Ya, algo que es muy importante porque se defiende
Se defiende la edición genómica como la libertad de investigación y de hacer ciencia. La realidad es que todas estas tecnologías o biotecnologías están en una batalla legal muy importante por las patentes, que además veremos, bueno, lo podemos discutir más adelante, que además implica que no solamente se está patentando la técnica de modificación, sino, por decir un ejemplo, si un investigador o investigadora hace modificación genética mediante edición genómica de, pensemos por ejemplo, cempasúchil, pero tiene la patente de esa biotecnología, la tendencia es que se va a obtener la patente sobre los organismos modificados genéticamente mediante esa herramienta. Entonces es brutal porque deja en realidad eso que se plantea como investigación, deja en realidad todo el poder hacia corporaciones que tienen protegidas esas tecnologías y eventualmente y en consecuencia esas variedades modificadas. Y ahora sí, la siguiente, por favor. Ahora, hablando, recuperando el aspecto de la convergencia tecnológica acelerada, eh, se está conjuntando de tal manera que ya incluso lo que estamos hablando aquí vamos tarde, porque se están utilizando tecnologías artificiales y herramientas y plataformas tipo ChatGPT para utilizar todo esto que se habló antes de la información digital de las secuencias genéticas que están almacenadas en bancos de información de acceso libre. Pues hay, por ejemplo, corporaciones biotecnológicas asociadas con industrias o corporaciones informáticas, ¿no? Por ejemplo, Microsoft, Google, Meta, ¿no? De Facebook y así, para analizar todos estos bases y secuencias y genomas y o analizar la posibilidad de modificación y obviamente una vez que lo analicen y lo modifiquen, que modifiquen, por ejemplo, organismos, pues eventualmente patentarlas. Entonces, estos son, digamos, líneas generales, gracias, líneas generales de las implicaciones que tiene. Por ejemplo, es un cambio radical en el uso de la ingeniería genética. Si ya la ingeniería genética es una herramienta radical de modificación de la naturaleza, pues la utilización de sistemas de inteligencia artificial pues va más allá, porque algo que, digamos, pensando a nivel, pensemos Latinoamérica, o incluso a nivel mundial, podía tomar años en investigar, en entender, en profundizar las implicaciones de las modificaciones, pues ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer en días, semanas, además sin saber las consecuencias, dado que el efecto, algo que se llama efecto de caja negra, que ocurre en la inteligencia artificial. Cuando uno mete la información, por ejemplo, de una secuencia o de cualquier solicitud que hace a una herramienta de inteligencia artificial, ocurre un proceso que no se entiende. Hay investigadores, lo veremos más adelante, que no entienden lo que pasa allí, digamos, entre esa caja negra, pero que arroja un resultado. A veces a los investigadores o a las personas que utilizan la inteligencia artificial les interesa y les beneficia ese resultado, pero podría ser que no. Además, la naturaleza es tan compleja que no podemos tener certidumbre de lo que pudiera pasar. En la siguiente, por favor. Bueno, esto lo explicó, se explicó así muy rápido en inglés, medio cortado, pero quizá, quizá para mencionar y dejarlo como pregunta para la discusión, ¿es un problema actual y futuro la investigación, el desarrollo, sumando la inteligencia artificial? Eh, Aquí en México, es decir, en el aspecto en el que estamos hablando sobre las nuevas biotecnologías, nuevas metodologías de modificación genética, ni siquiera estamos mirando o contemplando herramientas de modificación genética como la edición genómica. Ahora ya tenemos otra ola encima, que es la utilización de inteligencia artificial para estudiar y eventualmente manipular mediante estas herramientas genómicas todas las secuencias que están allí. Es decir, por ejemplo, pensemos, la secuencia del maíz ya está disponible, la secuencia de calabaza ya está, frijol, amaranto, casi casi cualquier cultivo del que consideremos nosotros ya está puesto allí a libre disposición. Es una nueva, o sea, se plantea, podemos discutir que se plantea una nueva forma de despojo, dada, también como explicó Osmar, que no hay regulación. Si no hay regulación en el acceso justo y repartición justa de los beneficios de la extracción de los recursos de la biodiversidad, estos aspectos no están en absoluto regulados. Apenas está, digamos,
hay grupos de investigación que están empezando a profundizar un poco en este acoplamiento de la inteligencia artificial y la biotecnología, pero las empresas, la verdad es que van ganando, pues básicamente por el poder tecnológico y financiero que tienen. La siguiente, por favor. Bueno, biología sintética es todo un capítulo, pero pues básicamente, si quieren ver la imagen, es básicamente crear organismos utilizando esa información virtual que está puesta en las nubes para crear organismos que no existían. Digamos, desde el punto de vista de bioseguridad, pues un riesgo muy importante es cómo se comportarían, pues a nivel, por ejemplo, ecológico esos organismos, si es que se llegan a liberar al ambiente. No hablo solamente de cultivos, pensemos en, por ejemplo, en virus, pensemos en bacterias, pensemos en microorganismos, ¿no? La siguiente, por favor. Esto, bueno, esta la podemos saltar. Ya me pasé el tiempo, ¿verdad? Pero básicamente, la biología sintética ha avanzado en tan poco tiempo de manera tan acelerada por precisamente la convergencia de diferentes disciplinas, como por ejemplo tecnologías ómicas, ¿no? Que es la proteómica, transcriptómica, le llaman incluso interactómica, cómo interactúan las diferentes redes metabólicas en un organismo, en una bacteria, en mamíferos, por ejemplo, con biología de sistemas y algo muy importante, la bioinformática, la capacidad de procesar toda esta información que no se tenía hace 10 años, 15 años o incluso menos, ha acelerado de forma tremendísima. La siguiente. Y pues esto tiene diferentes ramas de aplicación, ¿no? Ya lo decía Osmar, creo, muy rápido, de bioproducción o sistemas biodigitales o incluso biocomputación. Actualmente se está utilizando material genético, es decir, secuencias genéticas, como elementos eh, de información digital, ¿no? Es decir, la información actual se está planteando que no esté guardada ¿cómo se dice? En chips, ¿no? En transistores, bueno, ya transistores no, ¿verdad? Este, sino que sea en chips. Pues actualmente se está intentando que sea en secuencias genéticas, lo comentaban hace rato, ¿no? La información genética de cualquier organismo de la Tierra está principalmente basado en cuatro letras, ¿no? O cuatro bases: adenina, guanina, citosina y timina. Entonces, esto, al descubrir que es precisamente un código que puede almacenar información, pues abre otra nueva ventana de lo que le llaman la genobiología, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí rapidísimamente una compilación de cómo han aumentado el número de artículos publicados que combinan diferentes conceptos. Es decir, la investigación que se ha realizado y cómo ha despegado, por ejemplo, a partir del 2020, en cuanto, por ejemplo, a hablar de combinación de edición genómica, mejoramiento de plantas y machine learning, ¿no? Toda esta disciplina que es utilizar a las máquinas que en procesos iterativos van aprendiendo. O cómo la edición genómica, combinación de edición genómica, mejoramiento de plantas e inteligencia artificial, cómo ha aumentado. Vean cómo es la línea amarilla o ámbar, cómo ha despegado en los años recientes. ¿Y a dónde va a parar esto? Pues no lo sabemos porque no hay ninguna regulación. Si en Europa se está regulando, intentando regular, batallando con las corporaciones sobre el número posible de residuos que se pueden modificar sin considerar una planta genéticamente modificada, cuando en los hechos sí es genéticamente modificada, aquí esto es otro universo que ni siquiera se tiene contemplado. La siguiente, por favor. Ay, perdón, en la anterior nada más. Ay, no se ve el número, pero este, en Google Scholar, la última búsqueda que hice era aproximadamente 6 millones de resultados que referían a biología sintética, en todas las ramas, no solamente en agricultura, en microbiología, en medicina, en biomedicina, en medicina experimental, en producción de vacunas, producción de nuevos fármacos, producción de nuevos plásticos. Es decir, es una realidad nueva donde a nivel pues yo le llamo de biorriesgo, pues es un tsunami tremendo, ¿no? La siguiente, por favor.
Esta frase me voy a permitir leerla porque me parece muy interesante viniendo de quien viene, ¿no? Es uno de los fundadores de Microsoft, ¿no? O de Google, sí. Se están traspasando los límites, nos acercamos a un punto de inflexión con la llegada de estas tecnologías de orden superior. La próxima ola tecnológica se basa principalmente en dos tecnologías de propósito general, capaces de operar a los niveles más amplios y granulares por igual: la inteligencia artificial y la biología sintética. Este vato ya lo decía, pues yo creo que hace unos 2 o 3 años, ¿no? Es decir, estamos ¿cómo? Estamos en una realidad que apenas empezamos a ver, este, y la verdad, siendo honesto, hablando, que es muy importante, por supuesto, hablando de transgénicos, de maíz transgénico, de soya transgénica, de algodón transgénico, es, digamos, ese gol, por decirlo así, que ya está allí, lo tenemos en el país, tenemos obviamente algodón, soya, maíz transgénico, pero esto, que es, digamos, lo que están trabajando las corporaciones, eh, es precisamente estos foros los que nos tienen que, digamos, actualizar de la manera más posible y finalmente, pues recuperando lo que es lo esencial, ¿no? La defensa de las semillas nativas y ver y estudiar maneras de cómo seguir defendiéndola. Porque, pues a gente de, por ejemplo, de Windows y así, no es que les preocupe el maíz nativo, creo, ¿no? La siguiente, por favor. Esta es ya casi la última, es una proyección del valor en el mercado de la biología sintética para 2030, 9.700 millones de dólares. Entonces, es precisamente lo que antes era, digamos, el valor, por ejemplo, de la agricultura, de las semillas, pues es ahora genes, información y posibilidad de manipularlos. La siguiente, por favor. Y pues estas son casi conclusiones. Obviamente, con la biología sintética hay que considerar potenciales efectos inesperados sobre la biodiversidad. A partir de, si ya se discutía antes de la primera liberación de un organismo genéticamente modificado mediante transgénesis sobre la posibilidad, por ejemplo, de los efectos a nivel ecológico, pensemos en plantas transgénicas resistentes a insectos. Se sabía que los insectos iban a generar resistencia previo a su liberación. Es muy obvio o muy fácil considerar que la biología sintética va a tener efectos en la naturaleza, además de las consideraciones sociales, económicas y éticas, por supuesto. La siguiente, por favor. Y casi con esto termino, a nivel, digamos, una especie de semáforo, ¿no? En la capacidad o los antecedentes que existen de predicción de impactos, tanto de la edición genómica, pero sumando la inteligencia artificial. Pues si, digamos, a nivel teórico se puede de alguna manera entender o predecir cuál sería el efecto de una modificación, por ejemplo, de una puntual, de un residuo a nivel genético, progresivamente, a nivel, digamos, más externo, por ejemplo, a nivel genómico, a nivel ya, digamos, ecosistémico, involucrando todo el organismo o la interacción o relación que tenga ese organismo modificado con otros, la capacidad de predicción o los antecedentes que existen actualmente, pues se reduce drásticamente. Ya a nivel de servicios ecosistémicos, de salud, redes alimentarias, economía, cultura, quizá de las pocas cosas que se pueden predecir, pues es que se va a preservar la dependencia, por ejemplo, en el caso de semillas, ¿no? Donde México, pues lamentablemente es muy dependiente para la agricultura en la producción de semillas. Entonces, hay que tener atención en este punto. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos ya aterrizando en lo que viene para México, pues la renovación en el TEMEC, ¿no? Donde este tratado de libre comercio se dice a nivel mundial, el primero que promueve explícitamente el uso de la biotecnología y el uso lo decía así, una publicación en el portal de la Embajada de Estados Unidos en México, se promueven, ¿no? Biotecnologías tales como la edición genómica. Ahora habrá que poner un asterisco: edición genómica más inteligencia artificial, ¿no? Si han escuchado las noticias recientemente, México va a empezar a hacer un centro
de donde se va a empezar a desarrollar las capacidades para que se haga pues, inteligencia artificial, ¿no? A partir de las empresas que vienen y ponen sus servidores o como se llamen estas instalaciones para generar esta o promover esta tecnología. En la siguiente, por favor. Y en el contexto de esta renovación del Tratado de Libre Comercio, pues a lo mejor esto ya lo habían escuchado, pero en Europa y Estados Unidos se aprobó un maíz llamado DP 91563, que fue modificado mediante medición genómica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿lo estamos consumiendo? ¿Ya está entrando a México? Pues no lo sabemos porque en México actualmente no tenemos capacidades para detectar o identificar este tipo de maíces. En México tenemos ya capacidades establecidas de detección e identificación de maíces transgénicos, pero de todo esto, todos estos rasgos modificados genéticamente mediante edición genómica, por ejemplo CRISPR, no tenemos absolutamente nada en México. Y sí se pueden detectar, y sí se pueden identificar. La siguiente, por favor. Bueno, y pues ya con esto termino. Gracias. Gracias, Emanuel. Pues lástima que tenemos el límite de tiempo porque todavía era necesario extenderte más, ¿no? En cada uno de los puntos. Yo quiero nada más complementar y para que se vaya preparando la presentación de Maxim. No hay, ¿verdad? De Maxim. Bueno, que se vaya preparando Maxim ahí en su, con cómo las empresas que nos presentaba Lindsay, que ya tienen algunos productos en venta o que se han sacado de los mercados en Estados Unidos, en Japón. También se comercializan ya hortalizas editadas genéticamente y otro tipo de semillas, maíz, ceroso. Eh, Planteabas algunos mapas de empresas, ¿no? Y habría que pensar cómo se va a redimensionar el mapa cuando hablamos de semillas con estas nuevas tecnologías. Porque antes teníamos a Monsanto, luego las tres, Bayer, Corteva y ChemChina Syngenta. Pero luego hay que ver por qué Lindsay nos presentaba algunas nuevas variedades con empresas que nunca habíamos escuchado. Entonces, hay una nueva manera de organizar la producción de este tipo de semillas, en donde hay alianzas entre distintos sectores empresariales, algunos más grandes que otros, por la convergencia científica. Y en el caso de China, tú presentabas algunos documentos de publicaciones académicas, ¿no? De cuántas hay. Si vemos, por ejemplo, en CRISPR, publicaciones que hay de China y de Estados Unidos, más o menos en 2022 hay un cruce en donde las chinas superan a las estadounidenses y que en China se ha propuesto como un proyecto de nación, como parte de la seguridad nacional, el producir semillas con estas nuevas tecnologías. Entonces vamos a ver cada vez más, no solo a Syngenta ChemChina, sino a otras empresas chinas que están produciendo también estas semillas, ¿no? Ya no es el bloque primero europeo, luego estadounidense, sino que China viene elevando su potencial en ese mercado.